El incidente de Martín Vizcarra respecto de su vacunación contra el COVID-19 en octubre del año pasado nos da mucho que pensar. En primer lugar, el modo en que ha sido recibida esta noticia por la prensa y por los grupos políticos. La derecha, por supuesto, ha hecho un show tremendo en los canales que corresponde, con los agentes que ya sabemos, y se han rasgado las vestiduras diciendo que ha sido un acto absolutamente corrupto e inmoral de parte de Vizcarra, que seguramente, no tengo la menor duda, que de haberlo realizado alguno de los personajes que ellos admiran, estarían absolutamente callados, como suele pasar, como está pasando, de hecho, ahora por el lado de los periodistas de izquierda o de los intelectuales de izquierda que dejan pasar esta circunstancia, que parece muy relevante para el análisis, simplemente por una cuestión ideológica, su ceguera, ¿no es cierto? O porque pertenece a la gran prensa rentada y dependiente del gobierno y que en su momento recibió muchas prerrogativas y favores del moqueguano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención de esto? Que esas no son formas de asumir la realidad, de entenderla y de poder confrontarla. Eso no es ni reflexión ni periodismo. Eso es propaganda y alcahuetería en sus manifestaciones más extremas. Ahora, se demuestra que Vizcarra mintió y sigue mintiendo. Para mí no hay ninguna novedad y creo que para cualquier peruano adulto, digamos con una inteligencia promedio, eso no puede ser ninguna novedad. Pero ¿por qué hay gente que se queda callada ante o que se quedan callados ante los equipos de Sagasti, ¿no? En fin, ¿por qué? Por lo que estoy comentando. Ceguera ideológica, digamos los que tienen mejores intenciones, y un interés económico terrible. Y francamente, si hay otra categoría, tendría que ser, bueno, por estupidez o por ignorancia. Pero eso ya, en fin, no tendría por qué corresponder, salvo que eso también me hace pensar. Ahora, si es posible que haya gente que a sabiendas que es un mentiroso, le sigue creyendo. O no pueden llegar a procesarlo, no por las dos condiciones que he dicho. De repente hay algo más. Pienso que podría ser la falta de amor propio. Una falta tremenda de autoestima. Porque ¿quién puede incidir en este tipo de factores tóxicos? Alguien que esté enfermo. E indudablemente el peruano no se valora. O el peruano en general. Lo ha demostrado toda la vida. La gente que defiende a Fujimori hasta la fecha, por favor, que creen que Fujimori aniquiló a los terroristas y todo lo demás, es una ficción. Se olvidan de la canallada de Fujimori de irse al Japón, de renunciar a la presidencia por fax, entre tantas otras cosas. Me pongo a pensar y podría enumerar prácticamente la mayoría de hombres públicos del siglo XX características como esta. E inclusive ya el caso más grave de Mariano Ignacio Prado, que si preguntamos a un ciudadano promedio si es un traidor o cuál fue, digamos, la actuación que tuvo durante la guerra con Chile, no van a saber responder, porque no está en el imaginario colectivo con claridad qué cosa pasaba con este individuo, como ahora pasa con Vizcarra. Y sin embargo, Vizcarra sigue mintiendo y le siguen creyendo. La verdad que destruir a Martín Vizcarra es bastante sencillo desde una perspectiva argumentativa, porque tenemos el mal paso suyo por el gobierno regional de Moquegua, su participación de segundo orden en la lista presidencial de Kuczynski, como no, el caso Chinchero, que fue tremendo y que podría haberlo hecho objeto de una vacancia en un primer momento, circunstancia que desaprovecharon los permanentemente equivocados individuos de Fuerza Popular, y después su propia relación con Fuerza Popular. No olvidemos que con esta condición última que les estoy comentando, Fuerza Popular tuvo la posibilidad de vacarlo, no lo hizo. ¿Por qué? Se reunió con Keiko también. Luego lo negó a Camayo, bueno, el especialista en negar todas las cosas que hace. Y al parecer, cuando el Congreso fujimorista se vuelve obstruccionista, es porque Vizcarra no le daba las prerrogativas que, en teoría, se puede uno especular, había surtido un compromiso previo. Entonces, ¿dónde estamos? Traición y mentira y traición. Y luego, el mal manejo de la pandemia, etcétera. La denegación fáctica de confianza, que el 30 de septiembre más bien hubo un golpe. Eso es algo que no lo asumen quienes lo suelen defender.
Y entonces, para acabar, yo digo, este hombre miente y miente todo el tiempo. Y la verdad que solamente puede haber ignorancia, falta de lucidez, falta de amor propio y una mezquindad tremenda respecto de sus opositores políticos entre quienes lo siguen defendiendo. Y que lo defienden únicamente o lo alcahuetean y se callan porque en sus cabezas y para sus propios cálculos es quien se opuso al fujimorismo o al aprismo. Y se olvidan que Vizcarra tuvo participación en el APRA también en su momento, fue hasta candidato. Y se olvidan de este tipo de complots que hubo en el periodo final de Kuczynski para que él pueda arribar al poder. Entonces, repito, este país tiene que despertar, pero tiene que despertar de una manera racional. Pero francamente no se ve que el ejercicio racional o el ejercicio del pensamiento se manifieste en el medio periodístico o en el medio intelectual que aborda este tipo de temas. Por eso yo pienso que este país, más que un despertar o una revolución, no socialista, pero una revolución que altere sustancialmente las estructuras que hay ahora mismo, inclusive los referentes, la identidad nacional, etcétera, no basta. El país, francamente, parece estar poseído y necesita de un exorcismo político inmediato. Por lo pronto, tienen en Vizcarra, y me refiero sobre todo a los seguidores de Vizcarra, al defensor de la democracia y a la Dalit de la lucha anticorrupción. Títulos y denominaciones para los que no tienen ninguna condición ni ninguna posibilidad de quedar establecido así en la historia, porque es todo lo contrario. Pero quienes le siguen están enajenados o poseídos, pero ya no importa, ya no me importa, porque conscientes, ingenuos o perversos, sus conclusiones son las mismas y deben recibir la misma sanción, que por este momento debe ser el desprecio en todos los órdenes, hasta que puedan pensar y se puedan dar cuenta de cómo son las cosas y dejen de mentir o dejen de vivir en la mentira, que es prácticamente lo mismo. Buenas noches. Soy Percibiche Salvatierra, director de Libertad Bajo Palabra, y les recomiendo que busquen esta página en YouTube y Facebook.